Los caracteres del dominio, o rasgos distintivos o rasgos característicos, son cuatro. El primero es la absolutez, que en esencia significa que puede hacer con el objeto todo lo que quiera. El segundo es la perpetuidad, puesto que no es un derecho que se extinga si no se lo ejerce. La tercera característica es la exclusividad, porque es un derecho que admite la titularidad de una sola persona, sea física o jurídica, pero siempre tiene que ser una. Y el cuarto es la posibilidad de excluir a otras personas del uso de su objeto. Estas características surgen de la definición de dominio del artículo 1941 y de los tres artículos que siguen. Por eso, para una explicación, conviene tenerlos a la vista, así que voy a compartir una pantalla con estas normas. Como se observa abajo, se han enumerado los cuatro caracteres, ¿sí? El dominio es absoluto, perpetuo, exclusivo y excluyente. La absolutez, la primera característica, surge de la misma definición, donde se indica que el dominio otorga al titular todas las facultades. Y se complementa también con los ejemplos que se brindan en esta norma, porque se indica que puede disponer materialmente, que significa degradar el objeto, desnaturalizarlo, destruirlo. Era más claro el antiguo texto, el código Vélez-Arfiel, pero más precisamente en la nota se explicaba qué es la absolutez. Nótese que en la nota, que no era derecho positivo vigente, pero sí tenía función de fuente doctrinaria o función de colaborar con el intérprete de la norma, se indicaba que es preciso reconocer que siendo la propiedad absoluta, es decir, mencionaba de manera expresa esta característica, confiere el derecho de destruir la cosa. ¿Sí? Entonces, si bien la nota no tiene fuerza de ley, tampoco la tenía durante la vigencia del Código Vélez, sí se utiliza con efecto interpretativo. Pero repito, la absolutez como característica significa que puede ejercer todo el conjunto de facultades posibles. Y esa explicación se ha consagrado, sí, en el texto vigente del artículo 1941. Entonces, en definitiva o en síntesis, el dominio tiene esta primera característica, que es la absolutez o es un derecho absoluto, porque el titular se encuentra en la posibilidad de ejecutar todos los actos, incluido la destrucción del objeto. Como puede mencionarse, por ejemplo, si una persona es titular de dominio de un vehículo automotor y lo quiere desarmar para sacarle todos los repuestos y venderlo por separado, o para armar otro vehículo, o si quiere matar un objeto animado como un animal para hacer una fiesta y para comérselo como si fuese un lechón o como si fuese una vaca, lo puede hacer. El titular de dominio puede destruir el objeto. Por eso es el derecho absoluto, porque confiere todas las facultades de que un objeto es posible. Por supuesto, la absolutez también tiene su límite, porque a grandes rasgos, si bien puede hacer todo lo que quiera, no puede afectar derechos de otras personas. ¿Sí? Entonces, por eso es que el dominio se ejerce, como se indica en la definición, dentro de los límites previstos por la ley. La segunda característica es la perpetuidad. Está mencionada en el artículo 1942, que dispone lo siguiente: el dominio es perpetuo.
no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. Cuando la norma indica que subsiste con independencia de su ejercicio, significa que el titular puede no ejecutar ningún acto de ejercicio, no usar, no percibir los frutos de ese objeto durante todo el tiempo que desee, y por ello no se va a extinguir el derecho real de dominio. Hay otros que sí, hay derechos reales como el usufructo, como la servidumbre, como el derecho de habitación, que se extinguen cuando transcurre un plazo, que es de 10 años, sin que se ejecute algún acto de ejercicio. Lo que no ocurre, repito, con el dominio. Yo puedo ser titular, por ejemplo, de un objeto mueble o inmueble y tenerlo guardado, si fuese mueble, por supuesto, durante 30 años, si quiero. Si a los 30 años quiero ir y sacar esa pelota vieja de fútbol que me regalaron en mi niñez, y se la quiero regalar a su vez a mi sobrino, lo puedo hacer porque sigo siendo el dueño pese a que estuvo guardada durante 30 años. Solamente se indica, luego del vocablo excepto, pero mal utilizado excepto porque no es una excepción a la perpetuidad, sino que no es más que una aclaración, pero se indica que sí se va a perder el derecho de dominio cuando el titular permite que otro lo ejerza y se cumpla el plazo para que este otro lo adquiera por la prescripción adquisitiva. Es decir, que si yo soy titular de dominio de un inmueble y no lo ejerzo, como dije, durante 30 años o 40, no lo voy a perder, sigue siendo mío el objeto, sigo siendo titular de dominio de ese inmueble. Pero si junto con mi inactividad concurre la actividad de otro que toma la posesión y se comporta como propietario durante 20 años, entonces sí lo adquiere este prescribiente, este poseedor, y como una consecuencia necesaria se extingue para quien no ejecutó ningún acto, es decir, para quien no ejerció actos de dominio. Pero, repito, no es una excepción porque debe tenerse en cuenta que el fundamento de la prescripción adquisitiva no radica en la inactividad del propietario, aunque también influye, pero el fundamento primordial es la actividad del prescribiente, ¿sí? Por esto es que si el titular, por ejemplo yo, no ejerzo ningún acto en 30 años o 40 años y no viene otra persona a ocupar ese inmueble, yo voy a seguir siendo el titular del derecho real de dominio. Es decir, que no basta la inactividad del propietario. Hay otros derechos, repito, como el usufructo o la servidumbre, o el derecho de superficie, que si el titular no lo ejerce, se extingue. Es decir, son derechos que sí requieren de actos de ejercicio, cuya subsistencia del derecho sí depende de los actos de ejercicio. La tercera característica es la exclusividad. Se indica en el artículo 1943 que el dominio es exclusivo. Y esto significa que no puede tener más de un titular. Esto en principio es muy elemental y es así. El dominio es un derecho que admite la titularidad de una sola persona. Pero hay otros derechos reales, como el condominio, como la hipoteca, que admite, puede haber pluralidad de acreedores hipotecarios sobre un mismo objeto. El dominio no, es un derecho real que necesariamente siempre recae la titularidad en cabeza de una sola persona, física o jurídica, pero siempre una sola. De modo tal que si
el objeto se transmite, es decir, se vende, va a haber un momento preciso en el cual se extingue la titularidad del transmitente y se adquiere la titularidad el adquirente. No puede haber ningún momento en el cual ambos son titulares o cotitulares. Si así ocurriese, entonces no sería derecho real de dominio, sería eventualmente un derecho de condominio, pero entonces ya se cambió de derecho real, ¿sí? El dominio necesariamente admite la titularidad de una sola persona. Y la última nota distintiva, consagrada en el artículo 1944, indica que el dominio es excluyente, es decir, la facultad de exclusión. Significa que el titular puede excluir a extraños del uso, goce o disposición del objeto. Es decir, que tiene a su disposición todos los medios para evitar que otra persona ejerza algún acto sobre el objeto, ¿sí? Se indica, solamente como ejemplo, que puede remover por propia autoridad objetos puestos en ella. Es decir, si una persona, por ejemplo yo, soy titular de dominio de un inmueble, y otra persona lo utiliza para copiar materiales de construcción, por poner un ejemplo, ladrillos, porque está edificando en un predio lindero o cercano y necesita un lugar para copiar materiales y los colocó en mi jardín, adentro de mi inmueble, yo estoy facultado por esta norma para removerlos de propia autoridad, es decir, para sacar de hecho esos objetos. Siempre que se trate de objetos, no cuando se trata de personas. Si alguien ingresa al inmueble, lo debo sacar o lo puedo sacar, pero por medios judiciales, mediante acciones judiciales, mediante procesos, no de propia autoridad. También se indica, como ejemplo, que puede encerrar los inmuebles con muros, cercos o fosos. Es la clásica manera de materializar la facultad de exclusión, es decir, colocar elementos separativos que delimitan, que deslinden y que separen el inmueble de las heredades contiguas, de los predios contiguos. En zona urbana generalmente se utilizan los muros. En zona urbana no es común utilizar cercos, un poco menos, pero puede ser, y fosos es muy raro que ocurra, pero en zona rural sí se suelen demarcar los inmuebles con fosos, es decir, con zanjas, con acequias, que a su vez se utilizan para riego, es decir, que tiene doble finalidad. De cualquier manera, la facultad de encerrar los inmuebles deriva de esta característica, que es la posibilidad de excluir a otras personas del uso del objeto, y que es una de las facultades del titular dominial. Bien, entonces, estos son los 4 caracteres del dominio. Obsérvese que las normas son corridas, 41, 42, 43 y 44, es decir, los 4 primeros artículos de la regulación de este derecho real. Dejo de compartir la pantalla. Les doy nuevamente las gracias por dedicarme su tiempo y ojalá pueda verlos pronto, al menos ese es mi deseo. Muchas gracias.